Muy buenas, familia. Hoy en Pero de Buen Rollo va a ocurrir algo que llevo queriendo que pase desde el principio, y es que vamos a hablar con un licenciado en estudios árabes e islámicos. Cuando creé este canal lo que quería era traer a personas que me pudieran contar cosas que me parecen interesantes, y sin duda la religión islámica me lo parece, y toda la cultura que hay alrededor también. Así que Mohammad Idrisi ha accedido a estar aquí con nosotros y estoy con un montón de ganas de escucharle. Amigo Mohammad, ¿qué tal? Muy buenas. Salam Muy bien. aleikum, ¿no? Walaikum salam. Ajá. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cherín? Pues encantado de que estés aquí. Ya te decía que para mí es muy importante encontrarme con gente que sí que me puede contar cosas pues que yo no controlo en absoluto, ¿no? Y es una forma muy bonita esta que me he inventado de traer personajes interesantes que cuentan cosas que a mí me interesan. Pues la verdad que para mí es un honor estar aquí. Además, como te lo comentaba yo, desde pequeño te escuchaba y cuando vi tu invitación digo, wow, un placer y además poder aportar para que la gente pues conozca un poquito más de cerca pues el Islam o cualquier cosa que vayamos a hablar Claro. en el día de hoy. Claro, a mí me interesa mucho, no te voy a engañar, cuando te escribí no era porque te vi súper atractivo, porque no es el caso, lo siento, sino era porque me gustaba mucho el contenido en tu perfil, que lo hemos puesto por aquí, en algún sitio tiene que estar, por si a la gente le apetece echarle un ojo, por lo que te comentaba antes de que nos pusiéramos a grabar, ¿no? Creo que vivimos en una sociedad que incomprensiblemente vive de espaldas a su legado musulmán, y desconoce casi total y absolutamente todo lo que tenga que ver con el Islam, ¿no? Y creo que es una cosa contra la que hay que luchar la medida de lo posible, porque si no caemos en el riesgo de pensar que vivimos en una sociedad que no es como es de verdad. Aquí hay de todo y tenemos que conocernos unos a otros. Así es, así es. Y la verdad que es una pena porque estamos hablando de un legado que es el andalusí, que contribuyó musulmanes, como judíos, como cristianos, como gente de otras culturas también, Ujú. y que nos ha dejado muchísimo, que nos ha aportado muchísimo, que forma parte de nuestra identidad, nuestra cultura, y el negarlo y el querer ocultarlo no nos va a hacer ningún bien. Y además también es podríamos decir, un poco de hipocresía, ¿no? El hecho de cómo, por ejemplo, proyectamos la Alhambra, la Mezquita Catedral, la Giralda, ¿no? Y después, bueno, pues, esto es nuestro, pero lo que tiene que ver con la gente que lo Que ha lo hizo, levantado, ¿no? eso Pues es. no, eso no tiene nada que Sí, ver con nosotros. claro, a mí me pasa con... Es una tontería, ¿vale? Pero yo soy de Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz es un pueblo, ciudad, a lo llaman ciudad, que está pegada a Alcalá de Henares, ¿no? En Alcalá de Henares es la famosa ciudad en la que nació Cervantes, y Cervantes es el gran escritor español de todos los tiempos. Todo el mundo adora a Cervantes, y Cervantes es Dios el de la escritura, ¿vale? Pero Cervantes es de una ciudad que se llama Alcalá, Alcalá de Henares. Alcalá es una palabra árabe, ¿no? Y sin embargo esa parte se nos olvida, ¿no? Y sí hablamos del Quijote y todo esto, ¿no? Lo hablábamos un poquito antes. La herencia, la relación que tiene la sociedad española con el mundo árabe por un lado, musulmán por otro, porque de eso también vamos a hablar si quieres, es mucho mayor de la que le gusta reconocer normalmente. Así es. Y además que hay cosas que como sociedad, teniendo en cuenta su identidad, teniendo en cuenta su historia, nos hacen sentirnos orgullosos. Por ejemplo, tú le preguntas a la gente quién fue el primer hombre que esté documentado, pues que de alguna manera voló, ¿no? Ujú. Y pues, pues te sacan, o no lo saben, o te sacan otros nombres de otros sitios. Y fue un cordobés, Abbas Ujú. ibn Fernás, que saltó desde el minarete de la mezquita de Córdoba. Ujú. O Pero eso me interesa mucho. ¿Cómo saltó? ¿Qué es lo que hizo? Es que a mí el sí, mundo de la aviación me mola mucho, y en mi cabeza era un francés que voló en globo, pero si me dices... exactamente, un francés, pero es que estamos hablando de cientos de años antes a ese francés, pues Abbas ibn Fernás se puso unas alas Ujú. bueno, que se hizo como un artefacto Ajá. con el que saltó desde el minarete de Córdoba y voló durante unos minutos.
Eso sí, Oh, como cuando ya estaba volando, se dio cuenta de que le faltaba algo que era la de el aterrizar. timón para Ah, aterrizar. sí. Y entonces cuando aterrizó, que aterrizó, pero se dio un buen golpe Ah, y no se mató, pues eso es y extraño. Los no, pioneros de la aviación se mataban todos, así que. pues él No, no ese se dato me, mató. me gusta mucho, lo voy a investigar porque me interesa mucho, sí. Sí, sí, sigue, Co- perdona que te haya Cosas, interrumpido. por ejemplo, como Abbas ibn Firnas o el primer, o el Mapamundi, que el primero que fue, podemos decir, más correcto, ¿no? Que más se acercaba a lo que es la Tierra en sí, teniendo Ujú, en cuenta que todavía no tenían las Américas, ¿no? sí. Pues también fue un cordobés. Cosas así, también Abul Qasas, ¿no? Un andalusí que inventó utensilios que hoy en día se siguen utilizando para hacer cirugía Ujú, en los quirófanos. Cosas de esas que, ¿por, por qué, cómo alguien que es español, que ha nacido en esta tierra, no sabe sobre estas cosas? claro. Y lo único que sabe sobre el Islam, sobre el legado que ha dejado, pues son cosas que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, negativas, que nos muestran en la televisión o en las películas, ¿no? Porque las películas tienen mucha Claro. tela como enseña la imagen de los musulmanes, etcétera. Pero bueno, siempre hay que ser positivo, hay que luchar, ¿no? Para que eso cambie y teniendo la esperanza de que consigamos un futuro mejor en el que todos, vamos, nosotros, por ejemplo, yo te hablo como español musulmán, ¿no? El hecho de que a mí personalmente me da mucha pena esa Ujú. situación y como que también que el negar eso es como que si me quieren quitar algo de mi identidad y no solo en mi caso, de muchísima gente, Claro. pero Pero siempre mira, está la esperanza. a mí me gusta que empecemos por ahí porque, a ver, ahora estamos ya especulando, ¿vale? Yo te pregunto, ¿por qué crees tú que eso ha ocurrido? O sea, ¿por qué crees que pues eso, la mayoría de la población en España ha decidido cerrar los ojos ante, pues eso, ¿no? Ante todo lo que nos trajo la cultura de allá. Sí, bueno, pues en principio tener en cuenta el contexto de nuestra historia de que aquí pues los musulmanes estuvieron gobernando en la mayoría de lo que es la península ibérica durante mucho tiempo Ujú, y bueno, había un movimiento que quería como lo que se le llama la reconquista, ¿no? Volver a conquistar para los cristianos por todas esas tierras, con una idea errónea, el hecho de pensar de que eh, la gente que estaban aquí, que eran musulmanes, eran gente de fuera, eso es, que no es el caso. eso es. Y, y ya no es que ni siquiera, aunque fuese, imagínate que fuese al principio gente de fuera, que es verdad que sí que vinieron gente de otros lugares, Sí, ¿no? Pero pero la como gran, pasó siempre, los visigodos también vinieron de fuera, todos vienen de fuera, los eso, romanos vinieron de fuera, todo el mundo. Eso es, pero sin embargo, la gran mayoría de esos musulmanes que había en esa época, sus orígenes ni siquiera tenían que ver con los árabes, por decirlo, o con los Ujú, amazigh del norte de África, ¿no? Sino que eran gente autóctona que había abrazado el Islam porque simplemente les había gustado tanto como cultura, como la doctrina, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, esa idea de echarlos y de quitarlos de aquí, como que purificar la tierra de nuevo, ¿no? Pues todo eso se ha mantenido hasta día de hoy, dando esa imagen negativa sobre los musulmanes y todavía no hemos conseguido ser sinceros con nosotros mismos, mirar a nuestro pasado y admitir que eso era parte de nuestra identidad. Es verdad que hay algunos movimientos o personas intelectuales, etcétera, que ya están pues, Ujú. dando ese paso, pero todavía falta un largo camino. Claro, has dicho una cosa que me parece muy interesante también, ya has dicho, y dice, yo como español musulmán, ¿no? Eh, si eres español y eres musulmán, ¿cuánto de español eres? Quiero decir, no dentro de tu cabeza, que eso lo tienes muy claro, sino de puertas para afuera. Es decir, cuando sales a la calle, ¿cuántas veces tienes que explicar que eres español y con cuántas ganas lo haces? Bueno, ante todo, simplemente yo soy español porque he nacido en España. O Claro. sea, y eso nadie me lo puede quitar. Le gusta a la gente o no le guste, Y te has criado aquí y también. me he criado aquí. Pero es que nadie me lo puede quitar eso. O sea, yo he nacido en Córdoba, me he criado en Sevilla desde que tengo años. O sea, me considero más sevillano que cordobés, pero bueno. Mm, Y después, bueno, yo cuando estoy en mi día a día, ya mi barrio menos, ¿no? Porque mi barrio ya me claro. conocen muchísimo, pero cuando salgo tal, a lo mejor estoy en la tienda y me dice alguien, oye, tú hablas español muy bien, ¿no? Sí, sí. Y le digo, sí, es que yo soy español, pero, y dice, pero
y vuelve a hacer la misma pregunta. Y dice, ¿pero cuánto tiempo llevas aquí? Pero te he dicho que, que soy español, ¿no? Y entonces tienes que estar continuamente pues explicando. La verdad que a mí no me importa, Ujú, porque yo lo veo como algo positivo en sí, de que eso me da la oportunidad pues de cambiar la perspectiva de mucha gente, ¿no? Y que pues miren el mundo de otra manera. ujú. Eh, sí es verdad que a veces tiene gente que lo dice con esa mala intención y tal, ¿no? Pero bueno, Claro. eh, a mí me gusta el hecho de que me pregunten y hago lo posible por eso, por intentar responder y cambiar esa imagen que tiene la gente Claro. sobre la comunidad musulmana en especial. Claro, lo que pasa es que yo no sé si estarás de acuerdo. A ver, aquí ahora estoy hablando también desde mi perspectiva como integrante de una minoría étnica, ¿no? De tenerlo de eso, de tener que estar explicando constantemente tu árbol genealógico a todo el mundo porque no quieren aceptar de primeras, ¿no? Que pueda haber gente diferente en un lugar que la tiene, ¿no? Porque normalmente, o sea, normalmente, realmente se trata de eso, no de enseñar a la gente nada extraordinario, sino de mostrar a la gente lo que hay. O sea, no nos estamos inventando nada, ¿no? Tú existes, yo existo, estamos aquí y no hay nada que discutir, ¿no? Pero no se convierte entonces, a mí me pasa, ¿eh? Yo de primera pues soy majo y todo lo demás, pero llega un momento en el que ya te toca un poco las narices de decir, pero vamos a ver, pero ¿por qué tengo que estar explicando constantemente por qué creo en este Dios en lugar de en este otro y por qué tengo este nombre en lugar de este otro y cómo pedir permiso para poder ser parte de esta sociedad cuando lo soy, quieras tú o no? Exactamente, es lo que nos ha tocado vivir y es la realidad y la verdad que yo simplemente lo miro de forma positiva con esa esperanza de que haya un cambio, ¿no? Y que dentro de poco pues eso no ocurra, Ujú, que no ocurra con mis hijos, etcétera. Y que cambie la manera en la que muchos individuos de la sociedad piensan, ¿no? ujú, Pero sí es verdad que te cansa, ya no más, a mí no es el tema de que me canse mucho el hecho de las preguntas y tal, que te ujú. puede hacer unas personas, más que, pues, desde algunas organizaciones o incluso desde instituciones oficiales, cómo se nos excluye, porque estamos hablando de muchas veces que la gente simplemente ignora el hecho de que no tiene nada que ver una cosa con español, islam, se piensa que el ser musulmán es como una raza totalmente diferente y Eso tal, es. y el no entrar simplemente en el tema de raza, ¿no? Porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y eso es lo que importa, ¿no? Pero bueno, es que hay muchísima ignorancia. Hay gente todos los días que, por ejemplo, abraza el Islam porque les gusta y tal y deciden abrazar el Islam y la gente dice, pero tú eres española, ¿cómo te puedes hacer mora? Claro. ¿No? Cosas así que tú dices. Pero No, esto pero que eso está bien que lo digas porque tiene que ver eso con la desinformación que hay, ¿no? Muchas veces. Y está muy bien que lo hayas dicho porque efectivamente se mezclan muchos conceptos en una marmita y no se sabe muy bien qué es lo que sacan, ¿no? Meten ahí islam, islamismo, árabe, moro, extranjero. Marruecos, o sea, es como que no sabemos muy bien exactamente qué es y lo saco, ¿no? Y eso, y terrorismo, y vírgenes en el paraíso y sin contexto de ningún tipo se van sacando cosas, ¿no? Y entonces, bueno, para que la gente lo tenga claro, yo sé que la gente que ve este canal es gente con cabeza y lo sabe, pero claro, una cosa es ser musulmán y otra cosa es ser árabe. Árabe, como su palabra indica, pues es una persona de procedencia de aquella zona, ¿no? De la península arábica. Luego tenemos a gente que está al norte de África, que pueden ser musulmanes o no, pero que serían pues los magrebís. Y luego otra cosa totalmente diferente es la religión, que es una cosa que efectivamente tiene mucho que ver con la cultura y que en esos países pues es mucho más común, es cierto, pero que como tú has dicho antes, y me parece muy importante que lo hayas comentado, es una decisión personal que la gente elige. Y tú puedes ser rubio de ojos azules de Noruega y ser musulmán, y puedes ser negro de Nigeria y ser musulmán, y puedes ser de Colombia y ser musulmán. así es. O negro afroamericano como el que tiene esto atrás, Malcolm X, Ay, sí, ¿no? sí, sí, Que eso que eligió ser musulmán eso es. y es una decisión que toma una persona ya pues basándose
en cosas que no sé, si tú quieres después hablamos sobre el Sí, tema, no, me, para que me la interesa, gente... me interesa mucho, mucho el tema, porque vamos a eso. Yo, o sea, tú tenías más fácil ser musulmán a lo mejor porque lo tenías más cerca, ¿no? Lo has tenido en casa, ¿no? Ujú. Claro. Mi madre, bueno, mi madre ya era católica, Ujú, y, pero como que había cosas en el catolicismo que no le convencían, sobre todo lo que es la imagen de Jesús, ¿no? El hecho de ujú, que Jesús fuese Dios en sí ujú, y el por qué Dios muere en una cruz, etcétera. Y lo que eso significa sobre el pecado original, etcétera. Entonces, pues ella en uno de sus viajes, bueno, ya se movió mucho entre estos grupos diferentes dentro del cristianismo, pero uno de esos viajes que hizo a Turquía, ujú. pues como que fue la primera vez que vio de cerca a los musulmanes y tal, y entró en la mezquita azul, y como que tuvo una experiencia nueva y además, como ella lo cuenta, ¿no? El ver mezquitas donde no hay imágenes, simplemente lo que es ver la naturaleza a través de las ventanas, etcétera, pues Ujú, eso le cambió la forma de ver y cuando volvió a España, pues al final se hizo musulmana después de conocer a mi padre, etcétera. ujú, Entonces yo en sí tengo la que es mi familia paterna, sí que son musulmanes, pero la familia materna no es que sean musulmanes. O sea, tengo mi abuela que también se hizo musulmana o mi ujú, tío, pero cristianos, incluso budistas, de todo, vamos, en la parte ujú, de lo que es materna. Entonces yo he crecido, sí, como tú dices, pues dentro de una familia musulmana, pero con acceso a todo y desde muy pequeñito yo me hacía la pregunta, yo me acuerdo, no sé si tendría 5 o 6 años, pero me acuerdo como si fuese hoy ese momento en el que yo dije, bueno, y si, y si Jesús realmente es, viene de Dios, ¿no? ujú, Con mi ignorancia primero sobre el Islam en sí, porque dentro del Islam Jesús es un enviado de Dios, ¿no? ujú. Pero esa cosa que tú escuchas Jesús de un lado y como que te lo ponen como si fuesen dos equipos, ¿no? El Sí, equipo de, el equipo de sí, Mohammed y el equipo de sí, Jesús, ¿no? Y sí. al final están los dos en el mismo equipo, por lo menos como lo vemos los musulmanes, ¿no? Ajá. Entonces de siempre yo he tenido esa curiosidad, el ver, estudiar otras religiones. Y fue eso también lo que me hizo emprender el camino de conocimiento yo pasé unos años en Marruecos, después en Inglaterra, donde yo hice mi carrera sobre estudios árabes islámicos para realmente saber si esto es lo que me convencía o no. Ujú. Y entonces, o sea que de una manera sí que te puedes encontrar a musulmanes que simplemente son musulmanes por el hecho de que han nacido en una familia musulmana. Dice, bueno, soy musulmán, pero realmente no sé qué significa, como ocurre Claro, con cristianos, como ocurre en todas las religiones. claro. Pero bueno, eso al final y al cabo, después de un camino, pues yo soy musulmán, puedo decir, con eso, convencido del tema y porque lo he estudiado y porque he decidido tomar ese Claro. camino. Y de todas maneras, esto, claro, y aquí empezamos con la parte, digamos, más, pues más académica, si quieres, ¿no? Porque por lo de los estudios estos de los que tú hablas, en realidad es que no son dos religiones tan diferentes. Es verdad que hay muchas cosas que son distintas y hay una que es fundamental y es esa, ¿no? Que el cristianismo, pues, dice que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios a la vez y que es el Espíritu Santo y no sé qué, tal, tal. Pero en todo lo previo a eso, en realidad, yo tuve la experiencia de leer, no sé el Corán, porque no es en árabe, no sé, la traducción del Corán o lo que sea. Y claro, me sorprendió mucho, porque yo tendría unos 20 años pelados, me sorprendió mucho que más o menos era lo mismo que yo había leído en la Biblia. O sea, Ujú. realmente no hay cosas tan diferentes. Incluso cuando se habla de que los musulmanes no podéis comer cerdo, ¿no? Que es una cosa que se dice mucho, ¿no? En realidad la Biblia pone que el cristiano tampoco puede comer cerdo. Así es, así es. Como tú comentas, o sea, nosotros realmente creemos que hay un creador, Ujú, el creador de los cielos y la tierra. No tiene sexo, no es ni hombre ni mujer, em, eso para dejarlo claro. Em, y bueno, pues ese creador nos crea con un objetivo, con un propósito, ujú, y para pues hacernos llegar ese propósito o qué quiere de nosotros, por qué nos ha puesto en esta tierra, pues elige cada X tiempo a un mensajero para transmitirnos el mensaje.
Ujú, Entonces, pues tenemos a Noé, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Jesús y el último de ellos, a Muhammad, ¿no? Que se le llama Mahoma, pero está mal dicho, es Muhammad. mm, ujú. Entonces nosotros realmente creemos que eso, lo que, por lo que nuestro creador nos crea no cambia. Es lo mismo desde el principio hasta el final. O sea, lo que quiere es que nosotros seamos buenas personas, que reconozcamos la verdad, que seamos agradecidos, que no mentamos, tal, 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 tal. Ujú, En lo que es ser un buen ser humano. Además, nosotros como musulmanes, mm, una de las grandes diferencias que hay, por ejemplo, en lo que nosotros percibimos como la tradición islámica y lo que sería la tradición cristiana, el ujú, hecho de entender que el ser humano nace con pecado, ¿no? Con ese pecado original. Nosotros todo lo contrario, nosotros creemos, nos dice nuestro profeta, que el ser humano nace con una fitra. Y esa fitra quiere decir como una predisposición innata, una naturaleza que te pone tu creador ujú. para que tú puedas distinguir lo que es el bien del mal. Porque nosotros realmente, si descartamos lo que es el creador, ¿no? Algo objetivo, porque sería, si fuese algo externo a nosotros, ¿no? Algo objetivo. Y nos quedamos solamente con nuestras opiniones subjetivas, al Ujú. fin y al cabo, o descartamos totalmente lo que es el objetivo de la vida, ¿no? O que nosotros hemos sido puestos aquí por una razón y que simplemente somos el producto o el resultado de la mera casualidad, ya las cosas dejan de tener su valor. Y hasta qué punto pues podemos decir unos que esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Porque entonces ya partimos de algo, y si tenemos solamente en cuenta que realmente lo que cuenta es la supervivencia, ¿no? Ujú. Pues ya nos vamos, nos vamos y Claro, empezamos como que claro. no. Eso es muy, muy interesante. Es muy interesante la forma en la que se ve desde el Islam. Claro, yo como persona que terminó saliendo de la fe, ¿no? Yo, pues eso, nazco en Torrejón, ambiente católico, no sé qué, pues eres cristiano pues, porque te ha tocado lo que tú decías antes de lo que puede pasar también con cualquier familia musulmana, ¿no? Hasta que pues empiezas a tener tus dudas y al final te terminas apartando, pues porque no te gusta lo que oyes, no te lo crees, te parece Por eso me empecé a curiosear otras cosas, ¿no? Hemos hablado antes de Malcolm. Claro, para mí es una persona muy, muy importante. Eh, Leo su autobiografía varias veces, le considero un referente y digo, bueno, pues si él ha llegado al Islam, pues a lo mejor ese es el camino. Entonces empiezo a curiosear un poco y demás, miro otras historias. Al final ya a mí no me termina enganchando ninguna religión y sí que opino, pero esto es una opinión, claro, evidentemente, que podemos tener eso que tú dices que faltaría si quitamos el objeto que sería Dios, lo podemos sustituir por la intersubjetividad. Si estamos todos juntos y todos decidimos que esto está bien y que esto está mal, no importa si fuera hay algo que es objetivamente bueno o malo, porque lo que importa es a lo que hayamos llegado todos. Creo que no soy experto y tú sí, pero en las religiones en general, en todas pasa más o menos lo mismo, ¿no? Siempre hay una deidad o varias y la gente se basa en sus dichos, en sus palabras, para considerar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Supongo que eso entonces es innato en el ser humano, que realmente sí tenemos esa necesidad de tener alguien ahí arriba que nos guía, un padre, una madre, llámalo X, no sé. Sí. Lo que pasa es que sí que hay un peligro en lo que tú comentas, porque, o sea, mientras nosotros tengamos esa naturaleza con la que nacemos, se mantenga pura y no se corrompa, Ujú. pues sí que podemos juntos llegar a esas conclusiones en las que vemos las cosas como son. Pero si por alguna razón se corrompe, pues podemos todos juntos llegar a una conclusión como ocurrió en la Alemania nazi, Claro, eso de pasó muchas que veces, claro. exactamente. Entonces está ese peligro. Sin embargo, si no tenemos algo externo que nos diga esto o esto, realmente, ¿cómo tú convences a un nazi, por así decirlo, Ajá. de que está equivocado? No Eh, lo sé. No lo sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y ya te digo, y si tiene que venir un Dios para decirlo, me parece genial, siempre y cuando, pues eso, ¿no? Vaya por el lado que entendemos todos que es el justo, ¿no? Pero realmente eso que tú comentas, para mí, tiene un peligro, y no hablo del Islam, estoy hablando en general, sobre todo lo que te digo, lo que conozco es el cristianismo, ¿no? Y en el cristianismo ha pasado mucho. Y el peligro, bajo mi punto de vista, viene de que si yo entiendo que Dios, que lo es todo, quiere esto, eso me legitimiza a imponerlo.
porque como es la idea de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasó con, pues eso, con los cristianos cuando fueron a América o cuando fueron a África, que obligaron a la gente a cambiar su nombre, a cambiar su idioma, a cambiar sus formas de vestir, de relacionarse, porque estaba mal, porque no... claro, no se puede discutir con Dios, ese es el problema. Claro, Entonces, del mismo modo que tiene esa parte positiva que puede tenerla, y te la compro, ¿no? A la hora de establecer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, tiene esa otra parte negativa que la hemos visto a lo largo de la historia, y es que en nombre de Dios, llámalo como tú quieras, pero en nombre de Dios X, el que sea, al final se terminan haciendo verdaderas barbaridades convencidos de que es que esa era la voluntad de Dios. así es, así es. Y eso, vamos, eso se tiene totalmente en cuenta, lo que estamos hablando de esa naturaleza con la que nace. Es más, es esa la herramienta la que te va a hacer diferenciar si realmente esto es correcto o es incorrecto, aunque te lo pongan como si fuese Dios. O sea, como musulmán no se nos pide esto es lo que ha dicho Dios y ya créetelo sin más, ¿no? Está ese pensamiento crítico. ¿Realmente Dios me ha pedido hacer esto? ¿Realmente es algo que, que es coherente como el bien que percibimos nosotros como seres humanos o va en contra de ello? Si no, Claro, por ejemplo, nosotros no podríamos decirle a un cristiano, ¿no? Pues invitarlo al Islam, porque entonces estamos en las mismas, lo que tú estabas comentando, ¿no? Entonces, siempre está ese pensamiento crítico que debemos tener como seres humanos, es esa fitra lo que te hace inclinarte a lo que tú sientes en tu naturaleza, siempre que no esté corrompida, porque la sociedad te puede corromper claro. esa naturaleza, a llegar a esas conclusiones. Y cuando tú, ¿qué ocurre muchas veces? Y claro, ahora mismo te estoy hablando como musulmán, ¿no? Y esto es Claro, claro, simplemente, estamos compartiendo claro, claro. nuestras ideas. Sí. Que mucha gente tiene una idea sobre la religión, sobre sus experiencias y tal, y la aplica a otras formas de ver el mundo, a otras Vale. formas de ver lo que sería, por decir, otras religiones. Y entonces, pues caen en ese error. Yo me acuerdo un chaval que vino a verme hace unos años y me pidió que le hablase sobre el Islam, porque dice, mira, que he estado mirando en otros sitios, no he encontrado nada y quiero saber sobre el Islam, pero quiero escucharlo directamente de una persona, no quiero irme a internet y tal, porque seguramente puedo ver Claro. disparates o Ujú, tal. Y entonces cuando empecé a explicarle lo que son los principios y tal, como estamos hablando aquí, sobre lo que es la fitra, etcétera, ujú, me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Me dijo, mira, yo cuando era pequeño, era sevillano, ¿no? Yo ujú. cuando era pequeño decía, yo pensaba que a mí no me gustaba la música. ¿Por qué? Porque en mi casa pues se cantaba flamenco, con todo respeto, ¿no? Pero a él Claro, no le claro. gustaba, a él no le Sí, sí, gustaba el sí. flamenco, ¿no? Claro. Pop, tal, esto, y a mí no me gustaba. Y entonces yo decía, no entiendo por qué, todo el mundo le gusta la música y a mí no me gusta la música. Y de repente, y ya cuando ya era mayorcito, le regalaron un disco de rap. Ujú. Y entonces se puso el disco de rap y dice, oye, es que no es que a mí no me gustase la música, sino que aún no había encontrado la música que a mí me gustaba. Me gusta mucho. Y él había relacionado toda la música del mundo con la música que él tenía en casa, que Vale. él, entonces me dijo, y acaba de ocurrirme por una segunda vez lo mismo. Yo pensaba que a mí no me gustaba la religión, Ujú. pero ahora que tú me cuentas esto es totalmente diferente a lo que yo percibía como religión. Qué buena historia. En- Entonces, y la verdad que eso a mí me llegó, porque ya te comenté, ¿no, Chojin? Ujú. Que yo de pequeño también era muy de rap, ¿no? Entonces digo, Sí, me tocó bastante, la verdad. qué guapo. Pero, Entonces, sí, dime. sí, dime tú, dime tú. No, no, que la historia me ha encantado, pero esto es una pregunta de ignorante, no, es porque no sé, por eso te pregunto. Hay varias, al menos dos formas de leer el Corán, ¿no? De entenderlo, ¿no? Mm, Cuando hablan de las masacres que hay pues eso, en la zona de Oriente Próximo y demás, ¿no? Entre musulmanes, ¿es porque entienden diferente el Islam o bueno, eso no? es entender. Nosotros tenemos un problema como seres humanos. Ajá, Y es que cuando nosotros queremos llegar a un objetivo, pues nos buscamos cualquier excusa para hacerlo lícito. sí, claro. Entonces, yo quiero poder, yo quiero dinero,
yo quiero tal, yo simplemente a mí me gusta la sangre. Hay gente que son así. Sí, es verdad. Bueno, pues yo voy a buscar la forma de hacerlo lícito. Y pues cojo el Corán, o cojo la Biblia, o cojo el socialismo, o cojo Sí, 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 estoy de acuerdo. la teoría de la evolución y la implico para llegar a esos propósitos a los que yo quiero Ujú. llegar. Entonces, nosotros tenemos que, como personas racionales, tenemos que entender la diferencia entre nosotros como seres humanos y nuestras debilidades y la verdad, porque como seres humanos somos iguales, nazcas en Irán o en España o en Ujú. Estados Unidos, tenemos esos mismos, eh, podemos decirlo como desafíos, etcétera, y también tenemos nuestra parte mala y nuestra parte buena, ¿no? Claro. Es como esa lucha interna, ¿no? A mí me gusta mucho un dicho que decía sobre los indígenas de Estados Unidos, que le pregunta sobre el bien y el mal, ¿no? Y dice, ¿y cuál? Le estaba comentando su abuelo a su nieto. Le dice, bueno, el bien y el mal son como dos lobos que están luchando en tu interior. Ujú. Y dice, ¿y cuál es el que va a ganar? Dice, al que alimentes más, Claro. ¿no? Al Ujú. que le des más de comer. Entonces, es nuestra naturaleza como seres humanos. Ujú. Y te va a salir lo mismo, por ejemplo, que tiene que ver la Inquisición con Jesús, Claro. o el Ku Si Klux no, Klan, o el Ku Klux Klan con Jesús, sí, ¿no? o el régimen de Sudáfrica, que se basaba también teóricamente en la Biblia, el régimen de apartheid de Sudáfrica. Sí, el racismo está, durante montones de siglos ha estado justificado por la religión. Sí, yo eso lo tengo claro. O sea, sé que no es el mensaje, sino es, pues eso, la forma en la que la persona lo quiere tomar y lo que tú dices, Exactamente. ¿no? De utilizarlo como arma arrojadiza y demás. No, pero yo te lo preguntaba porque, por lo que te digo, por mera ignorancia, ¿no? Porque cuando hablan de eso, cuando hablan de esa guerra o guerras o luchas, ¿no? Entre gente que en principio son hermanos, ¿no? De fe, porque son musulmanes, según tengo entendido, es porque son igual que pasaba con los protestantes y los católicos, ¿no? Porque tienen distintas formas de entender el Islam. ¿Eso es verdad o no? ¿Es así? Realmente la base de todo son intereses políticos Sí. y sí, pero sí que es verdad que hay gente que son extremistas, simplemente el Ujú, hecho de que eh, son como supremacistas o fascistas o lo que quiera decirlo, ujú, y pues quieren esa idea, quieren basarla en textos que no tienen nada que ver. Además, es más, el profeta Mohammed ujú. ya nos advirtió de ellos, nos advirtió de ellos. Y además, como lo dijo el profeta Mohammed, es algo muy significativo, porque dijo, va a venir gente que cuando veáis su rezo, que Ujú. cuando veáis la forma en la que lo que son los ritos, ¿no? Lo aparente, vais a menospreciar los vuestros, vais a decir, uff, yo no llego a ese nivel. Dice, pero no van a estar ni un segundo en el Islam. O sea, dice, de la misma forma que una flecha, cuando tú la lanzas y cae en la presa y sale, Ujú. eso es el tiempo que está en el Islam. O sea, entran y en un segundo están fuera. Ujú. Realmente todo eso es apariencia, pero no hay nada, no hay ninguna realidad. Y el Islam, ante todo eso, es esa espiritualidad, si nosotros lo que es muchas veces es una pena, ¿no? Que hoy en día cuando tú dices, si tú paras a una persona y le dices en la calle, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra Islam? Te dice terrorismo. Ya. O cuando lo primero que te viene a la mente cuando escuchas terrorismo, se dice Islam. Y esto eh, no tiene nada que ver con la realidad del Islam. Perdona que te interrumpa. Es que Sí, hay un cómico sudafricano que se llama Trevor Noah, que tiene pues eso, una actuación, ¿no? En la que dice, un monólogo, en la que dice, ¿sabéis por qué yo sé que que todos los musulmanes no nos quieren muertos? ¿No? Y la gente, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque estamos vivos. dice, son 1.600 millones, si nos quisieran muertos ya estaríamos muertos. Luego hace la broma, ¿no? Los envenenarían con el falafel, no sé qué, ¿no? Pero claro, que se trata de eso, ¿no? De coger la parte por el todo. Y eso también es muy humano y también es un error grande, ¿no? Que cometemos en general, ¿no? Somos capaces de convertir en una generalidad algo que hacen
unos pocos. Mi pregunta es, tú como musulmán y como estudioso de la religión y de la cultura, ¿no? ¿Cómo es un buen musulmán? ¿Qué es lo que se espera de un buen musulmán? Vale. Tanto a nivel de personalidad, digamos, de forma de comportarse, como a nivel formal, ¿no? ¿Qué tipo de, pues eso, ¿no? De costumbres tienes que seguir, qué tienes que hacer, cuántas veces se ora, todo eso. Ujú. Bueno, la definición del musulmán, ¿no? Y nosotros tenemos algo que nos basamos mucho en lo que son las palabras de nuestro profeta, ¿no? El Ujú, profeta dijo, el musulmán es al muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. El musulmán es aquella persona que la gente está a salvo de su lengua y de su mano. Quiere decir que no va a recibir insultos, que no va a decirle nada que le dañe sus sentimientos. Voy a diji y tampoco va a recibir ningún perjuicio físico, ningún daño físico. ujú. Esa es la definición que hizo el profeta sobre el musulmán. Ese es el musulmán. Quiere decir, si vemos lo contrario, puede decir que no es musulmán. Además, Vale. es que, y el mismo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pasa con él con todos los profetas, lo decía. Por ejemplo, decía cosas como, juro por Dios que no cree aquella persona la cual su vecino no está a salvo de su mal. Cosas así. Y Ujú, aquí no estamos diciendo musulmanes con musulmanes, estamos hablando de gente, la gente en sí en general, ¿no? ujú. El hecho de que, por ejemplo, nosotros cuando nos saludamos, ¿cómo nos saludamos? Tú lo habías dicho al principio, Sí, ¿no? la Assalamu paz, alaikum, la paz ujú, sea sea contigo. contigo. Ujú, Te encontrarás a gente que se llama Abdus Salam, musulmanes, Abdus Salam. Abdus Salam, ¿qué quiere decir? Siervo de la paz. O sea, Dios elige para sí mismo uno de sus nombres, que es As-Salam, que significa la paz. O ujú, sea, eh, y eso nos hace entender de manera diferente qué es Dios en sí. Porque si Dios se llama la paz y tú eres siervo de la paz, ¿qué implica eso? El hecho de que cuando tú terminas la oración, ¿cómo termina la oración? Diciendo, Assalamu alaikum, la paz sea con vosotros. ujú, Lo primero que dice después de terminar la oración, dice, Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak ya jalali wal ikram. Oh Dios, tú eres la paz y de ti viene la paz. Y estamos todo el tiempo hablando de paz. ujú, Y el ser musulmán significa, además, el Islam. ¿Qué significa Islam? El nombre de la religión, que nosotros no creemos que sea el nombre de la religión solamente que trae el profeta Muhammad, ¿no? Como te comenté ujú, anteriormente, creemos que es la religión de Jesús, de Moisés, de Abraham, de la humanidad en sí. ¿Qué significa Islam? Islam es una palabra árabe que viene de la palabra salam, que significa paz, que ya hemos dicho, ¿no? Entonces significa, es alcanzar ujú, esa paz interior a través de la sumisión voluntaria a lo que quiere Dios de ti. ujú, Entonces, todo está basado en paz. Y cuando, por ejemplo, Dios habla sobre el profeta Muhammad, que es el mensajero a quien tenemos que tomar nosotros como nuestro ejemplo a seguir. Dice, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. No te hemos enviado sino como una misericordia para los mundos. Quiere ujú, decir que si alguien hace algo que vaya en contra de esa misericordia, no está siguiendo al profeta Muhammad. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ser misericordiosos con los que están en la tierra, será misericordioso con vosotros que está en los cielos. Todo eso es lo que es la base del Islam. Después el Islam en sí está basado en lo que es el agradecimiento ujú, y lo que es aceptar la verdad. Te venga de donde te venga, tú tienes que aceptar la verdad. Um, es más, por ejemplo, el hecho de, dentro del Islam, se tiene esta idea, ¿no? Nosotros como musulmanes pues pensamos que el Islam es la verdad. ujú, Pero vamos a decir que Daesh, por ejemplo, ¿no? El grupo terrorista Daesh, va a un grupo de personas y le dicen, este es el Islam. ujú, Y esa gente lo rechaza, esa gente tiene todo el derecho a rechazarlo porque lo que está viendo en realidad no es el Islam. Entonces, eso se tiene muy claro, la ujú, diferencia entre lo que es el Islam de verdad y lo que es el Islam de un grupo porque tiene sus ideologías o sus propósitos, objetivos, etcétera. ujú, Pues eso es totalmente diferente. Después lo que es el musulmán en la vida cotidiana, como tú estabas comentando, ¿no? Pues el musulmán en la vida cotidiana tiene esa cosa que es como un programa diario que es cada día intentar ser mejor persona. ujú, Ese es tu objetivo. O sea, como viene en uno de los dichos del profeta, el hecho de que cada día es una nueva oportunidad para tú ser mejor.
Entonces, desde que te despiertas, tú te despiertas y dices eso con tus palabras, ya estás recordando eso con tus palabras. O sea, tú lo dices, no es Ujú. simplemente para recordártelo, porque somos personas que nos olvidamos, ¿no? Después lo que es las oraciones que tenemos diarias, que son 5 oraciones diarias, en las cuales Ujú. nosotros como desconectamos con eso material, de una forma como te lo haces como obligatoria, porque si fuese de alguna forma voluntaria, no, no, espérate que Sí, todavía me queda, procrastinas. me Claro, queda un poco más de, o un partido más en la Play, o claro. un tal de esto, A mí y al eso, final, si me perdonan, me parece, perdona, pero me parece una super idea dentro de que no sé exactamente cómo funciona, ¿no? Pero el hecho de obligarte a ti mismo a parar y desconectar un rato, ¿no? Y, a ver, es orar, no es meditar, pero que es no, algo, no, pues, es lo mismo, ¿eh? ujú, vale, vale, pues ya O está. sea, en el Islam eso de meditar, tú no puedes orar sin meditar. Vale. Y esta es la cosa que te estaba comentando antes, Chollín, del Ujú, hecho de entender el Islam, por ejemplo, desde otras religiones que nosotros ya entendemos. Por ejemplo, entender el adorar o el rezar desde la tradición cristiana. ujú, En el Corán nos dice Dios mismo dice, observar la naturaleza, tal, 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 y eso como una forma de adoración. ujú. Y cuando tú estás haciendo tu adoración, si tú no estás meditando, tu adoración está incompleta. O sea Vale. que es todo parte de uno. Vale, vale. Perdona que te he interrumpido antes. No, era solamente para decirte eso, que me parecía una buena idea esa, y sobre todo en el mundo en el que vivimos, ¿no? Lleno de tensión y estrés, obligarte a parar, son, dices, 5 veces al día. 5 veces al día. ¿Las horas están establecidas? ¿Son siempre las mismas? Sí, tiene que ver con el sol. O Ajá. sea, al alba, bien tempranito, durante el día, además eso es para decirte, ya ha empezado el día, aprovecha tu día, no te quedes ahí durmiendo hasta las tantas, ¿no? Ujú, Aprovecha tu día. Después otra al mediodía, que se supone que es esa hora cuando una persona ya deja el trabajo y se recoge en casa, ¿no? Para ujú, agradecer todo, pues, todo lo que ha pasado durante esas horas. Después está la tarde, otra al atardecer y otra por la noche. Entonces, ujú. dependiendo de la época que estemos en el año, los días son más largos o más cortos, pues las horas son diferentes. Vale. Esas son las obligatorias, después voluntarias las Y hace. más o menos cuánto tiempo os tardáis en hacer una hora? ¿O son diferentes? ¿Son siempre es lo mismo? Más o menos el mismo tiempo. Suelen ser, dependiendo de la persona, porque tú puedes alargarla todo lo que tú quieras, pero un mínimo de unos 4 minutos y Vale, puede llegar a los 10 minutos. vale, vale. Vale, me gusta. Son, Seguimos. Entonces, son, son, son como esas dosis, ¿no? De recargar la batería, ¿no? Como el móvil, ajá. ¿no? Que Sí. se te va bajando la batería y te va llenando de ese materialismo que hay a tu alrededor, tal, tal, tal. Para un momento, recarga la batería, eso que estábamos hablando de alimentar el bien y el mal, y sigue para adelante, Y eso es todos los días. todos los días. Ujú, Todos los vale. días. Y como tú lo habrás visto, pues son también movimientos, Sí. que no es solamente. Entonces, eso implica que no solamente sea el hecho de pensar o hablar, sino que también involucras tu cuerpo, que también te hace espiritualmente tener otra sensación y otra Ujú, experiencia. qué bueno. Después, bueno, está, por ejemplo, una vez al año que tenemos ese mes de Ramadán, que todos conocen, Vale. ¿no? Lo Sí. que es el ayuno. Después son una vez en la vida para aquella persona que puede económicamente y físicamente pues, hacer el viaje A la a la Meca. Kaaba, a la Meca, Ajá. exactamente, que mucha gente no sabe que es el sitio que construyeron el profeta Abraham con su hijo Ismael. Ujú. Y, eh, y lo que es también, pues, la gente Pero, que lleva ¿qué es lo que se tira? Se tira algo, ¿no? bueno, eso es solamente una parte de todo el De todo. proceso. Ajá. Sí, hay una parte en la que se tiran unas piedrecitas, que es algo simbólico, Ujú. que es como recordando pues el struggle, por decirlo de alguna manera, o la historia Sufrimiento. de Abraham, alayhi Ujú. salam, pues con la prueba que tuvo, ¿no? Esa de tener que se le pide lo que Menuda es el prueba también. sacrificio. Jolín. Claro, pero Menuda, exactamente, menuda broma. una prueba difícil, pero que la conclusión yo creo que es muy importante, porque la conclusión es que es para la humanidad reflexionar en el hecho de que Dios realmente no quiere ningún sacrificio humano. Ujú. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, es como decir, porque en muchísimas religiones existe lo que es el sacrificio humano, ¿no? Claro. Y en sí,
aunque el cristianismo no sea, pero es también base de ello, ¿no? Porque si Jesús El propio Jesús se sacrifica, no hubiese claro. muerto en la cruz, todos seríamos con pecado, ¿no? Entonces, es como diciéndote, mira, hasta aquí en este momento, pero para decir, no, no, no. No os preocupéis que sacrificio humano no es parte de la religión. Así Ujú. que como una manera como de prueba a Abraham, pero también de lección para toda la humanidad, decirnos que aquí no hay sacrificio humano, no os preocupéis por eso. Vale. Seguimos. Entonces hemos dicho el viaje, bueno, las 5 oraciones, el Ramadán, que es un mes lunar, ¿no? Más o menos. Sí, nosotros pues el año lo contamos con la luna, o sea, Ujú, nace la luna, desaparece, cuando vuelva a nacer, pues eso es un nuevo mes, que ujú, son 12 meses también. Y lo que sí que son los meses lunares suelen tener 29-30 días, por lo cual normalmente un año lunar suele tener unos 10 días menos que los años solares. ujú, Y esto tiene su parte positiva, el hecho de que, por ejemplo, el mes de Ramadán, ¿no? Que es el mes de ayuno, ujú. si a nosotros, por ejemplo, aquí en Sevilla, que ahora mismo estamos con los casi 50 grados, nos hubiese tocado, vamos a decir, julio o agosto, estaríamos Ujú. toda la vida ayunando julio y agosto. Sin Claro. embargo, Sí, al ser sí. un mes lunar, pues experimentamos ese ayuno durante diferentes épocas del año. Claro, y una cosa que no lo sé, pero creo que es así, porque así me lo comentaron, si tú tienes una necesidad física, si estás enfermo o lo que sea, no tienes por qué llevar Claro, el ayuno. claro. Está prohibido, es más, está Claro. prohibido, porque ante todo tú tienes que proteger tu salud. Ujú, El cuerpo es algo sagrado, que es un regalo divino que nosotros tenemos que cuidar. Por eso hay muchas cosas que, por ejemplo, la gente no entiende, el hecho de, por ejemplo, que nosotros no tomemos intoxicantes o cosas así, es ujú, simplemente por el hecho de que nosotros el cuerpo es algo muy, muy sagrado, que lo tenemos como un regalo que debemos de cuidar. ujú. Entonces, cuidarlo al máximo y sobre todo en temas que tienen que ver con la salud, el hecho de tu mente, tu capacidad de reflexionar, etcétera, por eso tienes que asegurarte de que lo mantienes en Eh, el mejor estado posible. Eso implica que, en principio, nada de alcohol, ¿no? ¿Correcto? Y bueno, esto me entiendo yo, en la época del profeta no habría LSD, pero entiendo que, que las drogas sintéticas y demás, en principio, un buen musulmán no debería consumir, ¿no? Correcto, correcto. Eh, es, es que es algo que, por ejemplo, ya no solamente hablando del mal que te haces a ti mismo, ¿no? Porque, vale, el alcohol hasta un grado, sabemos que también el alcohol también es pues, la causa de que ocurran accidentes de tráfico y otras cosas, etcétera, pero bueno, al fin y al cabo, ¿no? Ujú, Pero sobre todo la droga, ¿no? sí, A mí muchas veces la verdad que me duele el corazón ver a gente que realmente admiro y tal, y que hacen, por ejemplo, bromas con la droga y tal, sabiendo realmente el mundo de la ujú, droga, aquellos que sufren adicción, y no solamente en nuestras sociedades, cómo se rompen familias, cómo mucha gente destruye su vida, sino también de dónde vienen, lo que pasa a muchísima gente que están atrapadas en ese mundo del narcotráfico, etcétera. ujú. Y creo que es algo que nosotros simplemente como una sociedad consciente deberíamos hacer lo posible por abandonar y dejar eh, por un bien universal. Sí, bueno, yo ahí estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que también es eso, no queda otra que respetar, pues eso, la libertad de cada uno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Yo solamente mando sobre mi cuerpo y en Así ese es. sentido yo estoy bastante de acuerdo con eso que estás comentando, ¿no? Lo que sí que tengo la sensación, y a lo mejor para vosotros es algo frustrante, no lo sé, ¿eh? Insisto, todo lo que estoy hablando es sin tener conocimientos y por eso estás tú aquí, de que hay mucho mal musulmán, en el sentido de que cuando tú vas a Marruecos o, bueno, a Marruecos, Argelia, yo he ido a varios países de mayoría musulmana, por ejemplo, se fuma muchísimo. Cuando en principio supongo yo que eso que va en contra de, pues esto de lo que estás hablando, Sí, ¿no? correcto, correcto. O sea, el tema del tabaco, por ejemplo, no era algún tema muy claro al principio, ¿no? Porque no sé si te acuerdas que había antes anuncios en los que los doctores decían Ujú. smoke because it's good for your health. Sí, Eh, en Estados Unidos, sí, en los años 50 a lo mejor, o 40, una cosa así, sí. Exactamente. Entonces, sin lo que son los datos científicos, pues tú no podrías decirle a alguna persona, no puedes fumar porque si no es malo para tu salud, entonces Ujú, islámicamente pues no hay nada.
Entonces, muchísima gente cayó ahí, lo que es incluso se formó también como parte de la cultura, la shisha y todo eso, ¿no? Ujú, Y después, claro, cuando ya alguien la cultura la toma como algo propio, etcétera, pues ya les cuesta mucho salir a eso. Hoy en día ya está claro que es ujú. perjudicial para tu salud y tal, no es algo que se deba tomar, pero como tú decías, Chollín, al fin y al cabo cada uno es responsable de sus actos, no Por puedes hacer supuesto. otra cosa. No, y nadie es perfecto, también entiendo, ¿no? Quiero decir que tú puedes aspirar a cumplir con todos los preceptos del Islam y, oye, pues tener tu fallito aquí, tu fallito allá, ¿no? Eso como la Constitución misma, ¿no? Nosotros Ujú. tenemos una Constitución de la cual, pues, más o menos estamos orgullosos de tenerla y que ampara nuestros derechos, pero la gente que vive bajo esa Constitución, pues, cada día tenemos asesinatos, violencia de género, Sí, cosas claro. así, ¿no? Uf, dices lo de violencia de género y me gusta que lo comentes porque sabes que una de las cosas que se os echa en cara a los musulmanes es pues que sois unos machistas asquerosos. Eh, He tenido la suerte de hablar con una amiga tuya, que de hecho llegué allá a través de ti. Eh, no sé si su charla va a salir antes que la tuya o después, entonces a lo mejor la gente ya lo ha escuchado, pero me gustó mucho ver la visión de una mujer musulmana de lo que es el Islam para las mujeres, porque yo se lo comentaba a ella y ella estaba de acuerdo. A menudo se habla de colectivos sin que los colectivos estén presentes. Es decir, se dice, en el caso este en concreto, las mujeres musulmanas están sometidas a no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y todos los que estamos hablando ahí somos hombres no musulmanes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy necesario, y que es lo que hiciste tú también en tu Instagram, ¿no? Introducir la palabra de una, a ver, que lo que diga una tampoco es, representa a todas, porque estamos hablando de que cuántas mujeres musulmanas hay en el mundo. 800 millones, no sé, hay un montón. Entonces, pero ya te digo, me gustó mucho hablar de eso con ella porque creo que es necesario también que la gente entienda, y no sé si estarás de acuerdo o no, insisto, que las cosas que hacemos mal, algunos, no significa automáticamente que el paraguas que nos hayamos puesto encima sea el que está equivocado, ¿no? Que nosotros cometemos errores como individuos con independencia de la filosofía que sigamos. Antes has hablado del comunismo, has hablado bueno, se puede hablar también de capitalismo, se puede hablar de cristianismo, se puede hablar del Islam y evidentemente pues habrá gente que haga las cosas bien y que las hagan mal en cualquiera de esos sitios, ¿no? Pero no es porque esas cosas sean malas en sí. Así es, así es. Es parte de lo que esto ha hecho mucho daño a lo que es, los medios de comunicación, por el hecho de que muchas veces, o bueno, si alguien comete un asesinato o alguien hace algo, pues se menciona solamente su nombre. Ujú. Pero cuando ni siquiera es porque sea musulmán, simplemente a lo mejor ni siquiera es musulmán, porque nadie iba a preguntarle, oye, ¿tú eres musulmán? Porque estamos ya Claro. dando por hecho que cualquiera que sea de origen magrebí, etcétera, pues ya es musulmán, ¿no? Y no es así, no es el caso. Pues se saca eso, se empieza ya a decir, oye, será un extremista, tal, esto, lo otro. Ujú. Eh, se- eh, y esas preguntas que te hace el subconsciente por culpa de lo que estábamos contando, los medios de comunicación, habrá hecho eso porque es musulmán, Claro. seguramente, ¿no? Sí, sí, eso, a eso le sumas la serie que has visto, la película que has visto y demás, y ya te lo terminas de comer totalmente, ¿no? Así No es. sé, eso que has dicho me ha recordado, ¿no? Lo de que ni siquiera le preguntas si es musulmán o no. Yo tuve la experiencia de pasar unas navidades en Belén, ¿no? Fui a Palestina, estuve unas semanas allí, y una parte de eso fue que coincidió que pasé las navidades en Belén, ¿no? Y claro, ahí me di cuenta de que en Belén, siendo palestinos, pues eso, son palestinos, vamos. La mayoría de la gente en Palestina, o no sé si la mayoría, pero un porcentaje muy importante son cristianos. Y tiene sentido porque, claro, el señor de Belén más famoso de todos es Jesús, ¿no? Es decir, que puede ser católico y vivir en Palestina y ser de allí, ¿no? Así es, así es. Y es más, eso también, pues, podremos decir que esos mitos, ¿no?, sobre la intolerancia musulmana que es falso, porque Ujú, además simplemente lo podemos ver en nuestra historia aquí de Al-Ándalus, ¿no? Pero mira cómo han sobrevivido todos esos grupos cristianos en Palestina, en Siria, en Egipto, ujú. durante cientos y cientos de años que han sobrevivido y nunca se les ha obligado, se les ha puesto sobre la espada para decirles, tienen que hacer los musulmanes. Eso Sí, yo, no, yo no recuerdo lo hay. una vez allí
no sé si era Casablanca, era Marruecos, pero no recuerdo exactamente dónde, que alguien me preguntó, claro, porque yo cuando estoy en Marruecos, no he caído muchas veces, pero he ido varias veces, la gente me confunde por marroquí muchas veces, ¿no? Entonces, pues me hablan en árabe, yo digo que no entiendo tal no sé qué, pum, ya dices de dónde vienes, y te dicen, bueno, entonces eres cristiano, porque ellos también dan por sentado que si vienes de Europa eres cristiano. Entonces yo recuerdo una vez que dije, no soy cristiano tampoco, no soy ateo. Y me miró horrorizado y dice, no, tienes que creer en un Dios, aunque sea en el tuyo, ¿no? Pero me gustó mucho porque fue como, no puedes ir solo por el mundo, no, te tiene que proteger a alguien, me da igual que no sea el mío, que sea el tuyo mismo, pero que tienes que creer en un Dios, ¿no? Me pareció bonito. Sí, sí. Bueno, es que además, como musulmanes, no creemos que sean diferentes, creemos que es el mismo también. O Claro, sea, también. simplemente el Sí. hecho de esa, esa experiencia que tiene cada uno individual y por razones X, ¿no? Ujú, De familia, sociedad, etcétera. Pero al fin y al cabo, pues creemos que es uno. Y, y mucha gente pues no lo entiende, pero es esa parte, si yo ujú, estoy convencido, si yo estoy convencido en el hecho de que tú, de que nosotros después de la muerte, pues vamos a tener un destino y vamos a ir a un lugar u otro, ujú. eh, si yo de verdad me preocupo por ti, pues lo Sí, quiero que expreso vayas. Y yo lo exactamente. agradezco. No, Eh, yo lo comparo eso siempre con la típica película que ves y te gusta mucho, ¿no? Que lo primero que haces al salir de cine es llamar a un amigo para que vaya a verla, ¿no? Que tú no ganas nada porque vea la película, porque tú ya la has visto, pero quieres compartirlo, ¿no? Con tu amigo. Claro, yo Así lo es. entiendo. Si tú realmente crees que hay una vida después de la muerte, que es un lugar maravilloso y demás, evidentemente quieres ir, pero no quieres estar solo allí. Quieres que ese sitio esté lo más concurrido posible, está claro. Mira, antes de dejarte, porque ya he pasado el tiempo que te dije que te quitaba, quiero que me cuentes una historia, porque yo la escuché, pero no estoy convencido. Lo he contado a mí, me lo he contado tantas veces en mi cabeza que creo que a lo mejor me he podido engañar, ¿vale? Entonces necesito que me la cuentes tú, a ver si coincide con lo que yo tengo en la cabeza y como va a quedar grabado, así ya no se me olvida. Muy bien. Otra vez, una diferencia entre cristianismo e islam, ¿no? La figura de Jesús. ¿Qué ocurrió en el Monte de los Olivos? Fue, ¿no? Cuando Judas le da el beso a Jesús y le traiciona. Sí. Bueno, antes de eso, si podemos ir un Sí, sí, poquito donde tú atrás, quieras. Claro, claro. es porque todo lo que tiene que ver en el cristianismo con cómo se percibe la figura de Jesús tiene que ver también con la historia de Adán, ¿no? Ujú, El hecho de que Adán comiese del fruto y por qué Adán come del fruto también, que tiene que ver mucho con cómo se entendía la mujer en esas épocas, ¿no? El hecho de que fue Eva la que tienta a Adán. Adán y Ujú, por eso el castigo de que tienen que pasar por el dolor del parto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ujú. bueno, ¿qué ocurre? Que entonces nosotros como seres humanos, pues, nacemos con ese pecado original que hemos heredado de nuestro padre. Y Dios necesita, bueno, Dios quiere perdonarnos, pero no puede perdonarnos sin más, sino que tiene que morir alguien que además sea puro, inocente, para que Dios pueda perdonarnos a todos nosotros. Eso según el cristianismo. Exactamente, esto es según el cristianismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que después está también eso que se mete, es Dios en sí, o es el Hijo de Dios, o que también hay diferencia de opinión, etcétera. Ujú, Pero al fin y al cabo, bueno, pues Jesús tiene que morir en la cruz. ¿Por qué? Porque no hay otra. Es que si no, Dios no nos perdona. Pero la tradición islámica no va por ujú, ese camino. O sea, Adán come del fruto con su mujer. En el Corán no se culpa a la mujer, sino se le culpa a Adán de haber comido, o se menciona a los dos, ujú, por lo cual no hay sufrimiento de parto ni nada de eso. Es ujú, más, el sufrimiento de parto es algo que eleva a la mujer, que la hace tener un valor especial en nuestros corazones y tal, etcétera, por lo que pasan las mujeres, ¿no? Para darnos a luz a nosotros. Y ujú. eso es algo que hace que ella pues se eleve en el paraíso. Pero bueno, son otras cositas, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que ya Jesús, nosotros como seres humanos nacemos sin pecado original, nacemos puros, totalmente puros. En la tradición islámica, una persona no puede llegar a cometer pecado hasta que eso está totalmente capacitado para razonar y poder diferenciar bien y mal, y además ser consciente de lo que está haciendo que está mal. No Ujú, solamente eso, o sea, puede haber alguien que está haciendo algo mal, pero ni siquiera es consciente de lo que está haciendo que es claro. mal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay gente que ni siquiera llega a ese nivel.
tenemos a gente que por discapacidades ni siquiera llega a ese nivel. Quiere decir que durante toda su vida se mantienen puros. Y sin embargo, sí que pues la gente que ya madura y llega a ese razonamiento y ya pues elige una cosa u otra, pues ya se considera como errores, por no decir pecado, ¿no? Que es una Vale. palabra un poquito que tiene también su O package, ¿no? connotaciones. Sí. Exactamente, connotaciones. Entonces, no hay necesidad de que Jesús muera en la cruz. ¿Qué ocurre entonces? Que la historia cambia. En el momento que Jesús en el Monte de los Olivos está diciendo a Dios, sálvame, quítame esta copa de mí, como viene en la Biblia, pues Jesús, Dios escucha a Jesús y no deja que caiga en las manos de sus enemigos, ¿no? De los que quieren asesinarlo. ¿Y qué hace Dios? Pues eleva a Jesús. Eleva a Jesús. Ahora mismo, pues nosotros creemos que Jesús está vivo en los cielos y que volverá a la tierra. Ahora, ¿qué ocurre? Que alguien es crucificado. Eso me ¿Vale? encanta, sí. Alguien es crucificado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay diferentes teorías, porque ya esto ya entra en lo que sería teorías, porque no es algo 100%. Lo que sabemos 100%, como dice en el Corán, es que ni lo mataron ni lo crucificaron. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y hay diferentes versiones que nos llegan que no damos por segura 100%. Y una de ellas es que, por ejemplo, que Judas, Dios hace que Judas se parezca a Jesús, se llevan a Judas y lo crucifican. Eso es una de las versiones. Otra de las versiones es que uno de los compañeros de Jesús, él acepta ponerse en su lugar. Entonces, crucifican a... Y otra de las versiones es que simplemente crucifican a otra persona, que no, ni era Judas ni un compañero, sino crucifican a otra persona. Y además de ello, hay una evidencia de ello en la Biblia en sí, que muchas veces los cristianos no reflexionan sobre ella, que es que dicen, cuando está Jesús en la Biblia, en la cruz, dice, Elahi, Elahi, lama sabachthani. Dice, Dios mío, ¿por qué me ¿Por qué has me has abandonado? abandonado? Y entonces tú dices, a ver, si estamos hablando de Jesús, Jesús ya sabe el plan, él no va a decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tiene esa... O sea, eso es suficiente evidencia para decir que el que está ahí en la cruz no es Jesús. Y además, parte de lo que mencionamos anteriormente, que Dios no necesita que Jesús muera en la cruz. Dios solamente necesita que tú digas, mira, yo acepto mi debilidad, mis errores, me arrepiento y con eso es suficiente para que Dios te perdone. Eso es de verdad el amor de Dios y no el hecho de que necesita ver a alguien muriendo para perdonar. Imagínate tú, ¿no, Chojin, que tienes 2 hijos? Imagínate que tú tienes un hijo que se llama Juan y un hijo que se llama Jesús, ¿vale? Jesús es muy bueno y Juan es muy malo, muy malo. Y entonces tú le dices a Juan, mira, yo te quiero un montón, te quiero muchísimo y para demostrarte que te quiero tanto, voy a castigar a Jesús en vez de castigarte a ti por lo que has hecho mal. Jesús se va a quedar así, o sea, ni entra en justicia, ni entra en amor. Amor es decir, os perdono. Ya, lo que pasa es que, ya te digo, gustándome mucho más vuestro final. De hecho, si Pero me esto es quedo con... tradición islámica, yo te digo de Sí, sí, tradición sí. islámica, ahora, claro, Sí. No, no, digo, exactamente. que gustándome mucho más, y sobre todo la de Judas, porque me lo contó un profesor de cultura islámica, un señor mayor, y en un viaje que hicimos en coche, que para mí fue fantástico porque le estuve preguntando como un niño pequeño y el hombre me iba contestando súper feliz de encontrar a alguien que, que no tuviera ni idea de nada, al que poder contarle un montón de cosas. Pero bueno, entendiendo eso, cuando estamos hablando de Dios, yo insisto, como ateo, porque en realidad es que soy ateo, yo entiendo que si hablamos de Dios, con la frase esa de que los caminos del Señor son inescrutables, se arregla todo. Es decir, el hecho de que nosotros no entendamos el razonamiento de Dios no implica que no sea un razonamiento, es simplemente que nosotros no llegamos. Quiero decir que esa puede ser la justificación que se encuentre pues, para casi todas las cosas que veamos que pueden ser contradictorias. Sí, pero soy tú eres ateo o agnóstico. O sea, Pues yo no lo sé, estoy entre medias de las dos cosas. A veces agnóstico y a veces ateo. Depende del momento. Es que ya te digo, porque no... yo Dime. esto como devolviendo un poquito lo que estábamos comentando, ¿no? Porque el hecho de, a mí me entra la curiosidad, por ejemplo, cuando alguien dice ateo,
Ateo es como negar totalmente La que Dios pueda existencia de... existir, ¿no? Ajá. Y el agnóstico es decir, bueno, puede que haya algo, porque cuando yo te digo ateo, no me refiero a ser ateo del Dios cristiano, Dios No, no, no. musulmán, Sí, sí, yo tampoco. Yo lo digo creador. en general. Sí, sí, lo digo en general. Sí, sí, sí. Estoy entre agnóstico radical y ateo moderado. Estoy ahí, entre medias. Sí, no, yo en general, y esto ya te digo, se sale a lo mejor, bueno, no se sale de la conversación, porque tiene que ver, porque al final Sí, sí. tú crees en tu Dios, ¿no? Yo tengo mis serias dudas de que sea necesario la existencia de ninguna deidad para que estemos aquí. Yo sí creo que la casualidad es suficiente para que existamos. Sí que creo que nosotros somos animales que viven muy poquito tiempo en una piedra que da vueltas alrededor de una bola de fuego gigante en una esquina de una galaxia de tantísimas que hay. Es decir, somos la definición exacta pues eso, de nada, somos nada, ¿no? Entonces, pensar que nosotros, que somos, pues eso, destellos ínfimos, que te digo, en un trocito de piedra que está ahí dando vueltas en tal, somos suficientemente importantes como para ser la creación del Dios que lo creó todo lo demás, creo que es darnos más importancia a nosotros mismos de la que probablemente tengamos. Que no quiere decir que no sea así. Digo que racionalmente me da la sensación de que nuestras ganas de hacer bien las cosas hacen que proyectemos lo que nos imaginamos y lo convirtamos en una verdad, ¿no? Nos gustaría que hubiera un Dios, entonces nos lo inventamos. Y ya te Sí, digo, sí, no hay ningún no es, problema, Sojin, como yo te he comentado las cosas de Islam, claro, te lo comentar, o no, sea, y te lo estoy comentando como con todo el respeto. Yo tuve una exactamente. charla en este mismo canal con un sacerdote cristiano, ¿no? Yo he tenido, o católico, yo he tenido, claro, mucha relación con el mundo del catolicismo y le decía más o menos lo mismo y con el mismo respeto, evidentemente, ¿no? Porque no es que esté asegurando nada, no te estoy diciendo que las cosas son como yo digo, simplemente a lo que he llegado a través de, pues eso, de estar yo solo pensando. En mi cabeza limitada, igual de pequeñita que la de cualquier otro, ¿no? Llegar a estas conclusiones que tienen el valor pues, que pueden tener, que es el de un tío, pues eso, igual de pequeñito que cualquiera que está tumbado en su cama pensando en cualquier cosa, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que ocurre es eso, que cuando tú miras a tu alrededor o estudias un poquito de historia y ves que ha habido tropecientos dioses en tropecientos sitios distintos y que cada sociedad ha descrito a sus dioses de una manera distinta y todos estaban igual de convencidos de que esos dioses existían. Cuando veo que todos estamos de acuerdo en que los dioses griegos no existen y todo el mundo lo tiene clarísimo y todo el mundo dice que es una tontería, cómo va a haber dioses ahí, sin embargo luego cuando hablas del suyo en concreto dice no, pero el mío sí, o sea, los de ellos son una tontería, pero el mío sí. Uf, me cuesta mucho, pero aún así insisto, y esto no lo digo para intentar ser correcto, sino lo digo de corazón, yo he buscado porque sí que quería encontrar un Dios. Sí que he querido encontrarlo y no lo he encontrado. No me he muerto todavía. El tiempo seguirá pasando y a ver qué pasa. Y una preguntita, a mí que me gusta, por ejemplo, el Tenemos hecho ahí de, un niño por ahí, ¿no? mi hija acaba de entrar. Dime, dime. Por ejemplo, ¿a ti no te hace pensar la complejidad? Porque la reflexión que tú has hecho, Chuyín, es una Uh -huh, reflexión a la que nosotros mismos llegamos, el hecho de, se nos recuerda, porque muchas veces la arrogancia que tenemos nosotros como seres humanos de que nos pensamos que somos el ombligo del mundo y que todo depende de nosotros, incluso todo depende hasta de nosotros donde lleguemos, ¿no? uh -huh. Nos hace eso, creernos que somos más de lo que somos, pero al fin y al cabo somos átomos que Nada. realmente, exactamente. Uh Si -huh, hay algo que nos da valor, de alguna forma decirlo, pues es ese intelecto con el que nosotros pues, llegamos a hacer las cosas y que creamos cosas que son bonitas. uh -huh. Esa también es la realidad, ¿no? Sí. Pero lo que es la complejidad, ¿no? El hecho de, si a ti alguien te viniese a decir como un móvil, y te intentase convencer de que un móvil ha sido el resultado de simplemente casualidad, ¿tú llegarías a decir que esto es una posibilidad? No, no, desde luego que no. Lo que pasa es que hay una diferencia, y ya te digo, no, insisto, no hablo desde el conocimiento. Esto es intuición pura y dura. O sea, no puedo sentarme a discutir contigo con una base, ni con escritos, ni con nada. Simplemente es intuición. El universo es, a efectos prácticos, para nosotros infinito. A efectos prácticos para nosotros. No, a lo Sí, mejor no es infinito del todo, pero a efectos prácticos lo es. Eso significa que hay un número limitado de condiciones que se tienen que dar en cualquier parte del universo. O sea, por probabilidad
en algún sitio por narices tenía que combinarse el hidrógeno con el oxígeno para crear agua sobre un planeta rocoso que diera vueltas alrededor de una estrella como la nuestra, a la distancia adecuada, y que por casualidad, o sea, por probabilidad era imposible que no ocurriera si tenemos en cuenta que el universo es un campo de pruebas infinito. Eso no le quita magia a la vida, bajo mi punto de vista, ¿eh? No le quita magia, no le quita importancia, no. Yo escribo poesía, tío. O sea, fíjate, que quiero decir, yo creo en la belleza y todo esto, ¿no? Y sé lo complicado que es el amor, nuestras relaciones. Tú tenías ahí una niña, ¿no? El sentimiento que tú tienes con tu niña, mi idea de intentar no morirme, digamos, de una forma o de otra, pero no creo que sea necesario que haya un señor fabricando el móvil. Creo que en ese caso en concreto, ¿qué tenemos también un gato? Sí, también va a ser que, otra familia. que en ese caso en concreto no haría falta. Que no es descartable en el sentido de que, porque tiene sentido, es decir, todo es tan complicado que puede haber un ingeniero detrás. Bueno, pues sí, como poder puede ser. Pero yo no lo veo necesario. Yo creo que la casualidad podría hacer que nosotros estemos aquí. Pero ya te digo, esto es una conversación que daría para la vida entera. Yo la verdad que estoy, vamos, además del hecho de querer saber tu opinión personal, Uh-huh. creo que es muy necesario que aprendamos como sociedad a tener estos diálogos de una forma respetuosa. Entonces yo también lo he hecho por el hecho de que nosotros aprendamos a hablar, que aprendamos a preguntar, siempre con el respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo, el hecho de decir solamente lo que yo creo, pues puede llevar a una persona a ser arrogante y tal, ¿no? Es verdad que una persona puede llegar a una convicción de decir, por ejemplo, este color es blanco y hasta que no me demuestres que es negro, pues yo voy a seguir pensando que es blanco, ¿no? Eso está claro. Pero eso creo que es súper necesario que tengamos estas conversaciones, que nos conozcamos. Te agradezco muchísimo, Choyín, la oportunidad, de verdad, No, tío, porque creo que podemos, de esta forma es como podemos conseguir cambiar las cosas. yo te agradezco de corazón, y se lo he dicho antes de empezar a grabar, y te lo digo ahora también, y te lo volveré a decir cuando te cuelgue, porque creo que es necesario eso, que encontremos puntos de encuentro, y sobre todo en una sociedad como en la que estamos ahora, en la que apetece tanto sentar sentencia, ¿no? y imponer tu verdad a los demás, que se puedan sentar dos personas con dos ideas diferentes de algo tan importante como es la espiritualidad, ¿no? Y que lo hagan con una sonrisa, con buenas palabras, y supongo que con la esperanza también de que algo cale en el otro, ¿no? Porque al final, cuando hablamos, lo hacemos así también. Me gustaría pensar que es un buen ejemplo para todas las problemáticas en general que tenemos entre personas. No sé. Así es, así es. Y creo que personas como tú, Choyín, eso sobre todo, vamos, yo porque a mí me gusta el rap, pero el rap, como tú dices, es poesía. Y la palabra tiene una fuerza espectacular en las personas. A mí me encantaría que los raperos, pues, aportasen más en ese tipo de cosas, porque tienen mucho poder su palabra. Una cosa son las canciones estas, ¿no? Así, sin más, tal. Pero por lo menos a mí lo que me gusta también, que es el rap. Sí. Ojalá haya más gente como tú, Choyín. Bueno, yo de aquí no me muevo, así que yo solo puedo hablar por mí, y de aquí no me voy a ningún sitio. Jo, tío, que de verdad que muchas gracias, y me gustaría, pues eso, emplazarte a otra, porque claro, esto es que es un tema tan amplio que se me hace muy A lo cortito. mejor podremos hablar sobre Malcolm X, que sería muy interesante, Bueno, sobre su vida. sobre eso sé mucho, ¿eh? Me encantaría. Te mando un abrazo fuerte, ¿vale? Muchísimas gracias, Choyín. Sé Que feliz. tengas un buen Hasta día. luego. Has llegado hasta aquí, ¿eh? Eso es que el vídeo te ha interesado. Reconócelo y dale al dedito para arriba, anda. Y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si este vídeo te ha gustado, los que vengan a continuación te van a gustar más todavía. ¡Ey! Pero de buen rollo. All we have for each other, we can never hide.